Buenas tardes y bienvenidos a la webinar de hoy ¿Y ahora qué? Claves de la gestión económica y legal en la empresa para afrontar el nuevo escenario. Estábamos dando pie a que se fuera incorporando la gente. Ya veo que cada vez hay más participantes que se han unido y quiero darles a todos la bienvenida. En primer lugar, quiero dar las gracias a Mariano Arribas, que es el coordinador de esta actividad, junto con Ana Belén López e Igor Ipás, que serán los otros dos ponentes que participen en la sesión de hoy. También quiero dar las gracias al equipo técnico que lo va a hacer posible desde Fundación Ibercaja, a Rubén y a Óscar, y al equipo de Campus Ibercaja, que hoy nos acompaña, a Virginia y a Sonia. Soy Ana Farré, directora de Campus Ibercaja de Desarrollo Empresarial, de Fundación Ibercaja y encargada de moderar, con la ayuda de todos, esta sesión. El COVID ha sido un gran cisne negro, como dirían los economistas, una revolución a todos los niveles, sanitario, social y económico. Todos, a lo largo de estos 60 días que lleva el estado de alarma, hemos pasado por varias fases: estupor, negación, rabia, todas comprensibles. Tras este máster, como a mí me gusta decir, obligado de humildad, en el que todos hemos estado matriculados, hemos cambiado forzosamente nuestros modos de hacer, de gestionar, de comunicarnos, y entre todos estamos construyendo un nuevo escenario. Y lo que está claro es que saldremos distintos de esta crisis. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando sortear una crisis sin precedentes en la que todos estamos pensando en reinventarnos. Es inútil lamentarnos porque el cambio ha llegado y lo estamos haciendo entre todos. Desde Fundación Ibercaja consideramos que ya es momento de pasar a la acción y, por lo tanto, de pasar de ese resistir a reconstruir. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué necesito para cambiar, para empezar a actuar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo aprendo a definir lo que de verdad importa? ¿Cómo consigo superar los obstáculos? Nosotros, desde el campus Ibercaja, también nos estamos reinventando, adaptándonos a las nuevas necesidades y a los formatos, conscientes de los tiempos difíciles en los que estamos viviendo, donde además de la resiliencia se necesita visión, creatividad para reinventarnos y herramientas para posicionar de nuevo mi negocio. De la mano de nuestros excelentes colaboradores, desde el campus ofrecemos ofertas formativas para crecer, inspirar y actuar de forma diferente, porque, vuelvo a repetir, el escenario ha cambiado. Ahora más que nunca, en este entorno de máxima incertidumbre, necesitamos ayuda, y más ahora cuando el COVID, sin previo aviso, nos ha roto a todos los esquemas y ha creado un nuevo paradigma en el que todos somos protagonistas. Un nuevo paradigma de gestión. Hasta ahora quizá nos centrábamos más en la ejecución y ahora nos tenemos que centrar más en las oportunidades que aparecen. Se necesita una flexibilidad estratégica, unas estructuras flexibles y ágiles. Esta crisis económica sin duda ha supuesto cambios fiscales y legales, junto a un descenso generalizado de las ventas que en el menor de los casos irán recuperándose en los próximos meses. Pero estos meses pueden hacerse muy largos y en las empresas habrá que ir tomando decisiones que plantean un sinfín de dudas. Me gustó el ejemplo que puso el otro día Mariano Arribas en su LinkedIn y que paso a comentar. Para cubrir los costes de un vuelo, las aerolíneas necesitarían aumentar las tarifas con una demanda débil en el sector. Los precios de los billetes aéreos tendrían que subir una media del 50%, según la IATA. Crear filas de asientos vacíos reduciría la capacidad de pasaje a un 62%. La industria aeronáutica fija en 77% la ocupación mínima por aeronave para asegurar la rentabilidad del sector. Solo 4 aerolíneas tendrían rentabilidad. Y Mariano nos preguntaba, ¿y en tu sector dónde estaría tu empresa? ¿Cuál es la ocupación mínima rentable de tu empresa? ¿Cuánto tendrías que subir tus precios para ser rentable?
De su mano hemos organizado hoy esta webinar y ahora qué, claves de la gestión económica y legal en la empresa para afrontar el nuevo escenario, con objeto de analizar posibles escenarios para las empresas, con propuestas sobre las medidas a adoptar en cada caso, desde una cuádruple perspectiva: cuenta de resultados, liquidez, tesorería, legal y fiscal. Y lo haremos de la mano, como decía, de Mariano Arribas. Mariano es economista, director de la consultora Controller, OCG, especialista en rentabilidad y control de pymes y microempresa, y profesor de costes y certificado en Controller. Ana Belén López López es abogada en Conley Abogados, es especialista en Derecho Mercantil y de Empresa. Igori Pastellez es economista, asesor fiscal y socio director en Gestoría y Paz Motrel. A ellos tres quiero darles las gracias. La verdad que desde el campus es fácil caminar con compañeros de viaje como vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que queréis participar hoy de esta actividad del campus Ibercaja, de Fundación Ibercaja. Y adelante, Mariano, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Bueno, voy a empezar con los agradecimientos. Primero, para mí, para nosotros, es un gusto, es un placer y es muy fácil trabajar con vosotros. Es muy fácil trabajar con Fundación Ibercaja, en particular con el Centro de Cogullada, con el que colaboro habitualmente. Y bueno, yo siempre estoy encantado de participar en todo lo que nos propongáis. Como bueno, nos ha presentado Ana y no tenemos mucho tiempo y además queremos dejar un tiempo para el final para que los asistentes a la webinar, a los que agradezco por supuesto la inscripción y la asistencia, que nos pregunten dudas, porque vamos a tocar unos cuantos temas legales, fiscales, económicos y financieros, muy por encima, por eso dejamos tiempo para que la gente nos pregunte. Así que, si os parece, voy a pasar directamente a iniciar la presentación. Bueno, quiero empezar por el título. ¿Y ahora qué? La crisis sanitaria medio la hemos pasado. Al final, bueno, pues está reduciéndose el número de infecciones, el número de fallecimientos, afortunadamente. Tenemos el temor de posibles recaídas a corto y medio plazo. Nadie sabe muy bien lo que va a pasar. No sabemos, nos hablan de una vacuna, que no sabemos si va a tardar 6 meses, un año y medio. Los más digamos, conservadores hablan de más de un año porque hay que hacer pruebas. Tampoco puedes empezar a vacunar a todo el mundo sin estar seguro de que aquello realmente funciona y no tiene efectos secundarios. Pero en todo caso, yo soy de los que piensan que la crisis sanitaria acabaremos superándola, porque encontraremos una vacuna, no sé lo que tardaremos, pero encontraremos algún tipo de remedio o tratamiento. Lo que no sé es cómo vamos a superar la crisis económica que está dejando no el COVID o la COVID en sí, sino las medidas que han tomado los gobiernos para frenar la escalada de infecciones y la escalada de fallecimientos. De momento, lo que se ha hecho es algo que de lo que no hay antecedentes en la historia de la humanidad, que es que prácticamente medio mundo se pare entre 2 semanas y en algunos sitios 2 meses. Hoy he oído en la radio que creo que la caída de PIB estimada en España es superior al 9%. Esto no ha pasado nunca. Y lo que más nos preocupa a los economistas no es no es la caída que tenemos ahora, sino que realmente no sabemos cuál va a ser la evolución. Si más o menos vais leyendo prensa o vais informándoos a través de la radio y la televisión, en algún momento se ha hablado de recuperación en V, recuperación en L, en W, en M. En fin, casi prácticamente se han empleado todas las letras del abecedario para definir lo que puede venir, pero es que no lo sabemos. Entonces, a partir de este planteamiento, de esta duda sobre, y ahora que ya ha pasado lo peor de la crisis sanitaria, ¿qué hacemos en las empresas? Nos juntamos un día, Ana, Igor y yo, que habitualmente colaboramos asesorando a empresas, cada uno desde su área, pero de una forma conjuntada y combinada, y nos planteamos las empresas que van a hacer ahora. Nosotros ya vivimos la crisis de 2008. En 2008 hubo, todos recordamos, una crisis que no fue igual que esta, pero fue muy dura, que afectó sobre todo a determinados sectores.
Ahora también está pasando eso. Hay sectores más afectados, sectores menos afectados. En su momento fue el sector de la construcción, con todo lo que colgaba de él. Ahora mismo pues hay sectores como restauración, el sector de las vacaciones, las líneas aéreas, no sé cómo van a hacerlo, que están recibiendo un impacto muy fuerte. A lo mejor la industria tiene está menos impactada, pero realmente todos los sectores están siendo más o menos tocados. Pues a partir de aquí pensamos, ¿qué podemos transmitir a las empresas, en particular a las empresas aragonesas, que son las que tenemos más cerca, sobre cosas que tendrían que tener en cuenta? Evidentemente, en una webinar de 1 hora y media, en la que dejamos un tiempo para plantear cuestiones, no vamos a poder profundizar mucho en las medidas que proponemos, pero sí queremos trasladar una serie de ideas para que, sobre todo, los responsables de empresa reflexionen sobre ellas. Y por la parte que me toca, una primera reflexión sobre el impacto de las medidas legales. Insisto que lo que está afectando a las empresas no es el coronavirus, sino las medidas que los gobiernos están tomando para frenar esa pandemia. No descubro nada, entiendo que no sepamos todos. Hay un primer impacto sobre las ventas. Este impacto sobre las ventas va desde empresas o sectores que directamente han caído a cero, toda la venta minorista, las tiendas de ropa, los restaurantes, los bares, la hostelería, líneas aéreas, o sea, todo eso ha caído a cero, con lo cual el impacto sobre las ventas es brutal. En industria el impacto se reparte de forma distinta, pero en todo caso yo creo que no hay ningún sector que no haya visto un descenso de ventas, salvo los fabricantes de mascarillas y de material sanitario. O sea, yo creo que salvo esos, todos los demás están vendiendo menos. Pensando un poquito más hacia adelante, más a futuro, el impacto sobre las ventas no solo va a ser cuánto menos vendo, sino que va a haber un cambio en el mix de productos demandados. O sea, ahora que estamos en fase 0, en fase 1, fase 2 y vamos avanzando progresivamente, todos los sectores económicos irán reactivándose y cuando salgamos a vender descubriremos, ya lo intuimos, que no podemos vender lo mismo que vendíamos antes. Que a muchos de nosotros lo que nos pasa es que los servicios que estábamos ofreciendo a los clientes, ya no digo todos, pero una parte de esos servicios o de esos productos no van a tener demanda. Y si tienen demanda, van a tener una demanda distinta de la que tenían. Entonces, hay una primera reflexión que va más allá de que voy a vender menos, que es que voy a vender productos o servicios distintos de los que vendía antes. A lo mejor no tanto distintos, pero sí el mix de productos. A lo mejor el producto del que antes vendía poco ahora es el más vendido. Y el producto que era mi producto estrella, a lo mejor para ese no hay demanda. Entonces, eso obliga a reflexionar dentro de la empresa. El segundo impacto en la empresa es un impacto sobre los costes. Claro, cada producto que fabricamos y que vendemos tiene detrás unos costes variables y unos costes fijos. Si cambia el mix de productos, si cambia la demanda del mix de productos que estamos ofreciendo, van a cambiar los costes asociados a esos productos. Aparte de que determinada normativa fiscal y sobre todo legal va a hacer que algunos costes se incrementen. O sea, el hecho, el otro día también en LinkedIn, me enfadé con un titular que hablaba de que un restaurante había sobrevivido a la crisis con ventas a domicilio. Entonces, bueno, me escribí unas notas diciendo que, bueno, primero que sobrevivir a la crisis me parecía un poco prematuro porque la crisis sanitaria, digamos que ya está pasando, pero la económica todavía ni ha empezado. Y por otra parte, que no veía en el artículo ninguna reflexión sobre que al final vender a domicilio tiene un coste distinto que vender en tu propio restaurante. Al final cuesta en tiempo y en dinero mucho más servir una mesa que tienes a 2 metros que llevar la comida a una casa. Y esos costes, que son los costes que antes no tenía ese negocio, ahora tiene que contar con ellos. El tercer impacto es el impacto sobre las formas de trabajar y de organizarse. Aparte de las ventas, de los productos, de los costes, es que en muchos sectores las cosas no se pueden hacer igual que se estaban haciendo antes. Ni se pueden hacer, ni probablemente vuelvan a poder hacerse nunca como se estaban haciendo. En el sector de servicios, en el sector de consultoría, nos han metido, quieras o no quieras, en el teletrabajo y en este tipo en el uso de este tipo de herramientas que ya estaban allí y que no se usaban. Entonces, bueno, pues en la parte que, por ejemplo, me toca a mí, pues yo me he acostumbrado a que las reuniones con mis clientes son reuniones telemáticas,
a las que yo pues estaba medio acostumbrado, pero muchos de mis clientes no. O sea, muchos clientes míos no aceptaban tener una videoconferencia. Bueno, pues ahora ya no les queda otra. Eso para mí, lejos de suponer un problema, está suponiendo una ventaja. Porque me estoy ahorrando un coste de transporte, un coste de traslado, de desplazamiento que antes tenía considerado y que, bueno, pues al final supone un menor coste que a lo mejor puedo traducir en un menor precio. Eso ya lo veríamos. En todo caso, como impacto sobre las ventas, sobre el mix de productos, sobre los costes asociados y sobre las formas de trabajar. Todo esto, a nivel de análisis económico, lo resumo en una palabra que son tres palabras múltiples. El umbral de rentabilidad. El concepto es el mismo. El umbral de rentabilidad, el punto muerto o el break-even point en inglés es lo mismo. Pero para mí esta es la clave que en este momento define aquello a lo que hay que prestar atención en las empresas. Es ¿cuál es mi umbral de rentabilidad? El umbral de rentabilidad, para el que no esté familiarizado con el concepto, es la cifra de ventas que me permite cubrir todos mis costes. Entonces, si mis costes, claro, yo tengo costes fijos, costes variables, pues la cifra de ventas con la que cubro todos los costes, con la que no pierdo ni tampoco gano, es el umbral de rentabilidad. Y lo que nos estamos encontrando ahora es que cuando se reinicia la actividad, las cifras de ventas están lejos del umbral. Y tenemos que llegar a ese umbral para dejar de perder y, en el mejor de los casos, empezar a ganar. Pero este umbral ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Pues ha cambiado por lo que estábamos diciendo antes. Porque si cambia el mix de productos que vendo, van a cambiar mis ingresos, porque esos productos están asociados a unos precios de venta diferentes. También cambian los costes asociados a esos productos. Entonces, si yo antes tenía un negocio en el que con 100.000 euros al mes, pongamos por ejemplo, cubría mis costes, es posible que con 100.000 euros al mes, en este momento, ya no cubra mis costes. Que esté por debajo de mi umbral de rentabilidad o, en el mejor de los casos, estaré por encima de mi umbral de rentabilidad. Entonces, la primera recomendación o la primera pregunta que deberían hacerse las empresas, en mi opinión, es ¿cuál es mi nuevo umbral de rentabilidad? La segunda cuestión que deberían plantearse las empresas es ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzarlo si es que estoy por debajo? Una vez más, si nos vamos al ejemplo más evidente, un restaurante que abrirá la semana que viene, de hecho ya muchos lo han dicho, que ellos a un 50% de capacidad no alcanzan su umbral. Es imposible que ellos generen los ingresos suficientes con los precios que tenían para vendiendo la mitad, porque al final un 50% de capacidad supone un 50% de ventas, más o menos, generen los ingresos para cubrir todos los costes. Porque los costes no van a variar tanto. Van a tener un 50% de capacidad, pero no van a tener un 50% de costes. En aviación lo veíamos. Un 77% de ocupación media es lo que requieren las aerolíneas. Pero es que hay un problema detrás de eso. Un 77% es la ocupación media. Al final lo que tiene son líneas, trayectos que están llenos al 100% y otros que están llenos al 50%. Entonces puedes obtener una media del 77%. Pero claro, si los aviones con el máximo de capacidad lo que te permiten llenar es un 62%, es que nosotros seguirás teniendo un 30% o incluso menos. Con lo cual, el promedio de llenado de tu compañía no es que esté en el 62%, es que va a estar por debajo del 50%. Con lo cual, yo no llego a imaginar cómo van a sobrevivir las compañías aéreas si no es con estados detrás metiéndoles un montón de dinero. Pero claro, son compañías privadas a las que de momento no se les puede inyectar financiación pública. Con el sector privado pasa lo mismo. Todos vosotros en vuestras empresas tenéis esa pregunta, supongo. Bueno, yo mañana abro, o si he abierto, llevo un tiempo funcionando y yo no alcanzo mi umbral. Yo estoy en pérdidas. ¿Durante cuánto tiempo? La siguiente pregunta vinculada a esta es, pongamos que tardo un mes, 2 meses, 3 meses. Vale, si yo tardo 3 meses en alcanzar mi umbral, en alcanzar esas ventas que me permiten cubrir mis costes, ¿qué pérdidas voy a acumular en ese tiempo? ¿10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000? Y esa pregunta tiene una respuesta muy difícil. Primero porque todavía no sé cuál es mi nuevo umbral, segundo porque no sé cuándo tardaré en alcanzarlo y tercero porque no he calculado esa pérdida acumulada. La siguiente pregunta sería, ¿vale? Y desde el momento en el que yo alcance mi umbral, ¿cuánto tiempo tardaré en generar un beneficio suficiente para compensar las pérdidas de ese periodo? Una vez más, la respuesta pues, es cuando menos difícil. La última pregunta
sería, si yo voy a perder, pongamos, 100.000 euros en los próximos 4 meses, ¿qué financiación necesito para sortear ese bache? Y al final necesito generar, como no voy a generar la tesorería suficiente para hacer frente a mis gastos vía cuenta de resultados, voy a tener que pedir prestado. ¿Cuánto? Tanto como necesite para cubrir las pérdidas. ¿Y cuándo podré devolverlo? Pues eso está vinculado a la pregunta 4, al tiempo que tardará en generar beneficios para poder devolver esa financiación. Entonces, para mí estas son las preguntas clave que en este momento tiene que hacerse una empresa desde un punto de vista económico. Hay muchas más, hay planteamientos estratégicos, hay temas de innovación, hay un montón de cosas, pero desde un punto de vista económico-financiero, para mí estas son las preguntas claves que tenemos que hacernos todos ahora. Gráficamente, lo representaría así. Si veis, tenemos 2 vectores, el vector vertical son euros y el horizontal son las semanas. Todas las empresas parten de unos costes fijos mínimos, varían en función del tipo de empresa. Y arrancamos con unas ventas, que es la línea verde. Veis que hay una línea verde oscura que pone ventas 1. Entonces, en el momento 0, cuando reabrimos ese restaurante, esa industria, ese negocio, mis costes fijos los tengo allí, incorporo a toda o parte de la plantilla y empiezo a vender. Evidentemente, el primer día mis ventas estarán por debajo de mis costes. Y el segundo día iré vendiendo. Entonces, conforme se incrementan mis ventas, se van incrementando mis costes, sobre todo en la parte que corresponde a los costes variables. Entonces, yo voy vendiendo, generando pérdidas hasta que llega un momento, al cabo de X semanas o meses, en el que las 2 líneas se cruzan. Esto es un modelo simplificado, pero yo creo que vale para entender lo que pretendo trasladaros. Ese punto en el que se cruzan es el umbral de rentabilidad, que es la cifra de ventas necesaria para cubrir todos los costes. A partir de ahí, si prosigo con las ventas, yo iré generando un beneficio. Pero las pérdidas, que es ese triangulito en color salmón, eso tengo que cuantificarlo. En el momento en el que el triangulito verde sea igual que el triangulito salmón, para el que necesitaré no sé cuántas semanas, en ese momento mis beneficios habrán compensado mis pérdidas en ese periodo. Podemos tener un problema, y es que la línea de ventas no sea la de ventas 1, sino una que vemos verde clarito, que pone ventas 2. Es posible que la evolución de las ventas o no llegue a cruzarse con la de costes o tarde demasiado. Y no hablemos de semanas, sino de meses. Claro, imaginad la superficie del triángulo que estaría ahí dentro correspondiente a las pérdidas. Sería enorme. A lo mejor puedo aguantar un mes perdiendo dinero, pero ¿quién aguanta 6 meses perdiendo dinero? Sobre todo perdiendo dinero, ¿a qué marcha? Entonces, frente a esta situación, yo me planteo 4 posibles escenarios para las empresas. De mejor a peor. En este momento habrá empresas que cuando se pongan a analizar sus números, bueno, pues descubrirán que el día que reinician la actividad, algunas, imagino que pocas, tendrán una cuenta de resultados en positivo. Esto quiere decir que, bueno, pues que ganan dinero. Habrá empresas que a lo mejor ganan menos, pero que ganan dinero. Incluso habrá empresas como los fabricantes de mascarillas, los que fabrican mascarillas cobrando por ellas, evidentemente, no los que lo hacen de forma altruista, que tendrán una cuenta de resultados en positivo. Y además habrá algunas de estas que tendrán tesorería en positivo, o sea, tendrán liquidez suficiente, bien porque ya la arrastraban o bien porque han podido obtener financiación. Claro, una empresa con una cuenta de resultados en positivo y con liquidez en las cuentas es una empresa que tiene un montón de oportunidades, porque lo que va a pasar es que muchas empresas no aguantarán el tirón, y entonces la empresa con tesorería y con resultados positivos tiene la opción de invertir, de crecer, de comprar empresas, de entrar en nuevos mercados. Así que para esas empresas se abre un nicho de oportunidades. De hecho, pues no sé, empresas como Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando, pues es una empresa que ya existía y de un día para otro se ha encontrado con un regalito enorme, que es esta pandemia. Estas, la verdad, son las menos. En segundo lugar, tenemos empresas que tienen una cuenta de resultados que al retomar la actividad tendrá pérdidas, las que sean, pero que tienen tesorería suficiente para aguantar por lo menos un periodo. ¿Vale? Son empresas que a lo mejor las pérdidas no son muy abultadas y, sin embargo, tenían concedidos préstamos a largo plazo o tenían dividendos no repartidos
o tenían resultados capitalizados o aportaciones de socios. Entonces, esas empresas lo que tienen que hacer es convertir su cuenta de resultados en negativo en una cuenta de resultados en positivo. Y para eso tienen todo el tiempo que les dé su tesorería. O sea, estas empresas, la recomendación que yo les daría es que se centren en análisis de rentabilidad. Retomando las ideas anteriores, ya no voy a vender lo mismo, por lo menos no voy a vender el mismo mix de productos. Y los márgenes y las rentabilidades de esos productos, que son los que me dejan la rentabilidad final de la empresa, van a cambiar respecto a lo que tenía. Entonces, les sugeriría o propondría un cambio de un modelo centrado en las ventas, en vender mucho, en un modelo centrado en obtener márgenes. En fijarse no en cuánto vendo, sino en qué margen me deja lo que vendo. Para eso, además, tendrán que mejorar su eficiencia para mejorar la rentabilidad, tendrán que buscar nuevos productos, nuevas formas de trabajar, en la medida de lo posible innovar, pero si tienen tesorería, tienen el tiempo para poder poner en marcha esas medidas. En tercer lugar, tenemos empresas que tienen una cuenta de resultados saneada, que bueno, pues a lo mejor no se han visto muy afectadas por la caída de ventas, pero que arrastraban una estructura financiera, digamos, poco equilibrada, que tenían problemas de tesorería. Y ahora se pueden encontrar con que los bancos son reacios a renovar líneas de crédito. Pues hay empresas que es muy habitual en España el tener líneas de crédito a corto plazo. Si un día vas al banco y no te renueva una línea de descuento, una línea de crédito, tienes un problema serio. Entonces, para estas empresas, evidentemente, la salida evidente es la búsqueda de financiación, pero sí advierto, con un límite. Y en esto me pongo muy serio, porque he visto muchas historias de gente que ha avalado préstamos de la empresa personalmente, y al final, cuando avalas un préstamo de tu empresa, eres tan deudor como tu empresa. Entonces, la consideración que sí quiero que tengáis en cuenta es cuando vais a pedir financiación y os pidan que avaléis personalmente, si lo habéis hecho, adelante. Pero si es la primera vez, que os lo penséis mucho, ¿vale? Que os aseguréis muy mucho de que la empresa va a poder devolver ese préstamo, porque si no os lo van a reclamar a vosotros. Sobre esto profundizaremos más adelante. Si tu cuenta de resultados es positiva, tienes problemas de tesorería, hay otra opción que tiene mal nombre, que tiene mala fama, pero que realmente está pensada para estos casos, que es el concurso de acreedores. Concurso de acreedores con continuidad. Al final, la mejor operación de refinanciación que hay en estos momentos en el mercado es el concurso de acreedores, en el que conviertes toda tu deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Y el efecto sobre las ventas, sobre los clientes y proveedores, no es el que todo el mundo piensa que es. De verdad, esto lo hablo con información de primera mano. El concurso de acreedores con continuidad de la empresa, con una propuesta de convenio, es una opción que merece la pena por lo menos estudiar antes de firmar avales para obtener financiación. El último supuesto es el supuesto en el que la empresa tiene pérdidas y además tiene problemas de financiación. En ese caso, lo que hay que plantearse es, en ese gráfico que hemos visto antes, cuánto tiempo tardaré en salir de pérdidas, si es que eso va a pasar. Y no hay que engañarse, si yo llevo 6 meses perdiendo dinero, con el escenario que tenemos por delante, es poco probable que en los próximos 6 meses tenga beneficios. Entonces, si realmente la empresa tiene pérdidas contables y además tiene problemas de financiación, la recomendación es estudiar la posibilidad de una liquidación, un cierre ordenado, o en su caso un concurso de acreedores, este sí para liquidación. Estos serían los 4 escenarios en los que podemos encontrarnos. Medidas concretas que traslado a todas las empresas que están viendo esta webinar. Cosas que sí que se pueden hacer. La primera es hacer un análisis de rentabilidad comparada por producto y por línea de negocio. O sea, las empresas tienen que entender de dónde sale su rentabilidad. Y no estoy hablando de saber qué producto es el más rentable. Por supuesto que todos sabéis cuál es el más rentable. Estoy hablando de saber cuánto más rentable. No es lo mismo decir, es que esto es más rentable, sí, pero es cuántas veces más rentable. 2 veces más rentable, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¿Qué rentabilidad tengo? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20, un 30? ¿Cómo mido la rentabilidad? A nivel de valor añadido,
a nivel de margen de contribución, a nivel de margen bruto, por producto, por línea, qué clientes son los más rentables. En estos momentos, cambiar dinero de manos no es una opción. Si yo tengo ventas, tienen que ser ventas con rentabilidad. Entonces, centrar el negocio en el margen, no en las ventas. Las ventas son el medio. Evidentemente hay que vender. Las ventas no son el fin, son ventas con margen. La segunda medida que pueden tomar las empresas es elaborar presupuestos. No todo el mundo lo hace. Hay gente que cree poco en los presupuestos, porque no se cumplen nunca. Bueno, los presupuestos no se cumplen nunca, sobre todo si no los haces. Si los haces, lo que tienes es una desviación que puede ser del 15, del 20, del 30%. Conforme vas haciendo presupuestos, vas afinando mucho. Y al final la desviación, salvo crisis como la que estamos sufriendo, no es tanta. Y las empresas grandes hacen presupuestos. Y si lo hacen, por algo será. Entonces, hacer un presupuesto de la cuenta de resultados. Ese es uno. En distintos escenarios, para ver si voy a ganar, si voy a alcanzar mi umbral en un mes, en 2, en 3, en 4 o en 5. Y asociado a eso, un presupuesto de tesorería. Para ir calculando cuánto tiempo y cuánto dinero necesitaré en cada uno de esos escenarios. Porque cuando yo tenga esas cifras, podré tomar decisiones sobre si me merece la pena pedir financiación, avalar, no avalar o tomar otras medidas. La última medida es la búsqueda de financiación para cubrir ese tiempo, ese periodo en el que la empresa va a estar en pérdidas, acorde a los presupuestos. Pues al final eso lo que te da es una cifra y con cifras en la mano tomar decisiones es mucho más fácil que sin cifras. Si no, tienes que ir de forma intuitiva y la intuición pues funciona como funciona. La financiación puede ser con recursos propios, se puede acudir a bancos, a proveedores e insisto, un concurso es una fuente de financiación. Y una vez más, el límite a la hora de negociar financiación es el aval personal. No digo que no se avale, lo que digo es que se sea muy consciente de lo que se está haciendo cuando se firma un aval. Hasta aquí, digamos, la visión económico-financiera de lo que pensamos que son los puntos clave en los que tiene que poner la atención las empresas. Dejo paso a mi compañera Ana López, que os hablará de las modificaciones legales y algunas decisiones que se pueden tomar en ese ámbito. Ana, por favor. Realizar en este momento. Voy a iniciar la función de compartir la pantalla. Bien. Bien, como os decía, a mí me corresponde abordar las claves de la gestión legal. Y en este sentido, de lo que os quiero transmitir es en el nuevo escenario en el que nos encontramos, qué herramientas pone a nuestra disposición la ley para abordar de una manera más adecuada esta nueva situación en la que nos encontramos. En este sentido, transmitiros que las reformas que ha realizado la ley son unas medidas extraordinarias que únicamente están pensadas para que de una manera coyuntural podamos remontar o ayudarnos a remontar la crisis que ha provocado el coronavirus como consecuencia de la suspensión de la actividad que se ha realizado durante el estado de alarma. Disculpadme que no sabía que no estaba compartiendo la pantalla en el PowerPoint que estáis viendo. Bueno, pues os comentaba, las reformas que se han introducido, de las que habéis oído hablar a lo largo de estas semanas que llevamos iniciada la crisis del coronavirus, ninguna de las medidas que se han introducido son medidas que pretenden afrontar el nuevo escenario económico en el que nos encontramos. Es decir, no son medidas que permiten reorganizar la actividad de la sociedad una vez que se supere el estado de alarma, sino que están previstas únicamente para el tiempo en el que está vigente el estado de alarma. Tenéis que tenerlo presente porque no son unas medidas mágicas que os van a permitir reordenar la actividad de la sociedad, alcanzar nuevos umbrales de rentabilidad ni revertir la situación que hay. Bueno, como os decía, las medidas extraordinarias
medidas no son las medidas que están pensadas para hacer frente a la situación de crisis en la que nos vamos a encontrar una vez que finalice el estado de alarma, sino que están previstas únicamente para atender a la suspensión que se produce en la actividad durante el estado de alarma. Por eso voy a pasar muy rápido por ellas, porque además la mayoría de vosotros las conocéis y muchos las habréis implementado en vuestras empresas. Hay un grupo de medidas que son las medidas laborales que ya conocéis, los ERTEs por fuerza mayor particularmente, que traían consigo la ventaja de permitir una exoneración de las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados por el ERTE, pero que tenían un importante gravamen, como era la obligación de mantener el empleo durante 6 meses cuando se reiniciara la actividad. Deciros en este aspecto, en el aspecto laboral, que ha habido una modificación hace 7 días como consecuencia de los acuerdos a los que alcanzaron las organizaciones sindicales y empresariales con el Gobierno, que va en la línea de que se produzca un reinicio de la actividad por parte de las empresas afectadas por fuerza mayor, siquiera parcialmente. Es decir, lo que busca es el tránsito de la suspensión total de la actividad a una suspensión parcial conforme la actividad de la empresa vaya continuando. Y de esta forma lo prima porque las cotizaciones sociales que son exoneradas son mayores, es mayor la exoneración para aquellos trabajadores que se incorporan a la actividad frente a aquellos trabajadores que queda suspendida su actividad porque todavía no se ha incorporado toda la plantilla. Tened en cuenta que se mantiene, aunque en muchas ocasiones hemos oído que ya no existe la prohibición de despido en los expedientes cuando se está sujeto a un expediente de fuerza mayor durante los 6 meses siguientes, eso no es así. El compromiso de mantenimiento del empleo sigue vigente y la única diferencia es que la vigencia, el Real Decreto la establece desde la incorporación del primer trabajador que hubiera sido afectado por el ERTE de fuerza mayor, pero desde que se incorpora a un trabajador, siquiera a tiempo parcial, la empresa debe saber que debe mantener el empleo durante 6 meses, salvo un despido disciplinario, una jubilación, es decir, una baja justificada. En todos los demás escenarios debe mantener el empleo durante 6 meses y la consecuencia legal de no hacerlo es enormemente gravosa y es la obligación de pagar todas aquellas cuotas, cotizaciones sociales que haya exonerado. Y no solo las del trabajador que ha sido despedido, sino todas y cada una de las cotizaciones sociales de las que se hubiera beneficiado. Estas son las medidas laborales más importantes que se pusieron en marcha y que quería trasladaros por las novedades. Conocéis también las medidas financieras relativas a la posibilidad de reestructurar la deuda tanto pública como la deuda privada, especialmente la privada a través de los ICO. Daos cuenta que los ICO suponen un excelente, o la financiación avalada por ICO puede suponer una excelente herramienta para pues tratar de paliar los efectos que la suspensión de la actividad ha tenido, pero advertir una circunstancia, y es que el plazo de evolución de los ICOs son 5 años, el periodo de carencia es el de 1 año y el ICO ya ha dictado instrucciones en las que se establece que la finalidad de los ICOs no es reestructurar la deuda anterior a la declaración del estado de alarma, sino afrontar la pérdida de la actividad que ha supuesto la suspensión de la actividad por el estado de alarma, es decir, no reestructura la deuda anterior. Y en este punto también cuando negociéis, si no lo habéis negociado ya, con vuestras entidades financieras la posibilidad de acceder a financiación privada, como os trasladaba Mariano, cuidado con la prestación de avales suplementarios al que ya aporta el ICO, cuidado con los avales personales que pueden arrastrar el patrimonio personal en el devenir de la empresa. Otras medidas puestas en marcha, bueno, pues las medidas en relación con los contratos de arrendamiento, es decir, era una medida que tardó mucho en producirse, que es muy esperada y es una medida muy corta. Se reconoce la posibilidad a los arrendatarios de aplazar como máximo 4 mensualidades de la renta durante un plazo de 2 años, pero esta posibilidad de aplazarlo únicamente aplica en aquellos supuestos en que el propietario del inmueble en el que se encuentra el arrendamiento sea un gran tenedor, entendiéndose por gran tenedor aquel que tiene más de 10 inmuebles en propiedad o más de 1.500 metros cuadrados de superficie, y siempre y cuando el empresario arrendatario sea un autónomo o una pyme y haya tenido un descenso en su facturación de al menos el 75% en comparación con el sufrido, con la facturación que tenía el año anterior en la media mensual del trimestre en el que se encuentra el periodo en el que quiere suspender el pago de la renta. Y no hay nada más, si no hay ninguna otra previsión legal extraordinaria para hacer frente al resto de de los problemas que ha supuesto para los arrendatarios ver suspendida absolutamente o parcialmente su actividad.
Tampoco la ley ha previsto nada en relación con el resto de los contratos que las empresas tienen vigentes en relación, especialmente aquellos que se refieren a un pago por servicios o pago por el uso de bienes o medios de producción. Cualquier contrato de renting, de leasing o cualquier contrato que la empresa tenga establecido por el que satisfaga una contraprestación como consecuencia de un uso. Bien, nos encontramos con que como consecuencia de la declaración del estado de alarma, muchos empresarios no han podido hacer uso de esos bienes, de esos servicios, y no por voluntad propia, sino que no han podido hacerlo pues porque estaba cerrado y suspendida la actividad y no podían hacer uso de los mismos. Pues bien, la ley es cierto que no ha previsto nada, pero sí que existe en la ley general, en el Código Civil, la posibilidad de aplicar el principio de fuerza mayor para minorar las obligaciones a las que daría lugar el cumplimiento estricto de los contratos que se tienen firmados y que, sin embargo, no se han podido disfrutar. Del mismo modo, en el escenario existen otros contratos de las empresas que suscribieron en unos momentos que son muy distintos al momento actual, en el que estamos todavía el estado de alarma, y también al momento en el que nos encontraremos justo después, cuando se levante el estado de alarma, pero la situación económica que tengan que afrontar las empresas y los retos que tengan que afrontar sean muy distintos. También para esos supuestos, la ley, en este caso un principio general del derecho, permite optar o solicitar que se acomode ese contrato que por la modificación tan grave de las circunstancias que hemos tenido resulta extraordinariamente gravoso, que se acomode a la nueva situación. Es cierto que ninguno de estos dos recursos de los que os hablo en este momento, que es el apelar a la fuerza mayor y a la modificación importante de las condiciones que llevaron a la firma de un contrato, ninguno de estos dos recursos legales establece cuál sea la conclusión. Es decir, si yo me encuentro en un supuesto de fuerza mayor, ¿la ley me permite dejar de pagar esa cuota de arrendamiento? No, eso no lo dice la ley. Pero lo que sí que permite es poner en la mano del empresario una herramienta que le permita negociar con la otra parte en el contrato, con la búsqueda, con las miras puestas en el mantenimiento del contrato, pero en una situación que sea coherente con la realidad que le ha tocado vivir. Y en cualquier caso, si el empresario no consigue en esas circunstancias acomodar el contrato a la realidad por la vía de la negociación, que es la que desde luego se ha de aconsejar en el marco de las relaciones mercantiles, bueno, pues siempre le quedará el recurso a las medidas judiciales. El siguiente grupo de medidas extraordinarias que se han puesto en marcha, y con eso ya casi voy a acabar este bloque, es el relativo a la formulación de cuentas. Sabed que la ley, por una parte, las modificaciones legales han permitido que la formulación de las cuentas que se tenía que haber realizado en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, que habitualmente tiene lugar en la mayor parte de las empresas a 31 de diciembre, bueno, pues la reforma permite dos cosas. La primera, que si la empresa ya había formulado las cuentas, en ese caso puede reformular las cuentas a fin de modificar la aplicación del resultado que hubiera tenido prevista, lógicamente para acomodarla a la nueva situación en la que vivimos. Y en segundo lugar, la ley también lo que permite es que si la sociedad no tenía las cuentas formuladas, puede posponer la posibilidad de formular las cuentas hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma, de modo que también la convocatoria de la Junta para aprobación de cuentas anuales se pospone otros 3 meses desde la formulación de las cuentas. Ojo, no quiere esto decir que la empresa deba consumir este plazo adicional que se está dando en la ley, porque lo lógico es cerrar las cuentas cuando se tenga clara el cierre que ha de hacerse de ellos y cuál sea la aplicación del resultado, porque lo que corresponde es continuar con la actividad de la manera más eficiente posible para hacer frente a las nuevas exigencias económicas en las que nos enfrentamos. Hay un cambio que, sin embargo, sí que es relevante y que tiene que ver con las obligaciones legales que le alcanzan a los empresarios como consecuencia del incumplimiento de determinadas obligaciones legales. Claro, cuando en todas las situaciones, pero especialmente en situaciones de crisis, abordamos cuáles son los recursos y los remedios legales que tenemos que utilizar, lo tenemos que hacer desde 2 puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del cumplimiento. Es decir, ¿qué tiene que hacer la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Qué tiene que hacer el administrador? ¿Qué decisiones tiene que tomar para que el devenir de la empresa no le arrastre a él como persona? Es decir, para que las deudas sociales no le alcancen. Y en segundo lugar,
¿Qué herramientas legales dispongo para que me permitan transitar de una manera más eficiente por esta crisis? Pues bien, en lo que se refiere a las obligaciones que ha de cumplir el administrador para no incurrir en responsabilidad con las deudas sociales, la primera de ellas es el desequilibrio patrimonial. Aquellas sociedades que cuando formulan cuentas o cuando analizan sus estados financieros se dan cuenta de que ya están acumulando unas pérdidas que dejan reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En este escenario, la ley es taxativa y lo que exige es que el administrador tome medidas. El administrador no puede advertir que existe esa situación y quedarse continuando con la actividad sin más. El administrador lo que debe hacer es convocar a junta para que se lleve a cabo una ampliación de capital que revierta el desequilibrio patrimonial o, en otro caso, debe acordarse en esa junta la disolución de la sociedad o instarla porque el ordenamiento jurídico no ampara la existencia de empresas desequilibradas que continúen con su actividad. La sanción es que si esto no se hace, el administrador es responsable de las deudas sociales. Pues bien, la reforma legal que se ha introducido en este punto es la de determinar que las pérdidas que se pudieran generar en el ejercicio 2020 no aplican para este supuesto. Es decir, que se toleran las pérdidas de 2020 que se entienden en definitiva producidas en parte o casi totalmente por la crisis padecida por el coronavirus. Bien, pues estas no se tendrán en cuenta y a pesar de existir esas pérdidas, al cierre del ejercicio 2020 no existirá la obligación de disolver la sociedad aún existiendo las pérdidas. Ojo. La ley se refiere únicamente a las pérdidas del ejercicio 2020, lo que significa que si la sociedad ya estaba en causa de disolución, ya tenía un desequilibrio patrimonial, debe seguir el administrador adoptando medidas. Las siguientes medidas que se han adoptado ya se refieren al concurso de acreedores, al concurso y a las situaciones previas al concurso. Nuevamente lo traslado al ámbito de la responsabilidad. En el terreno de la insolvencia, es decir, de la falta de cumplimiento regular de las obligaciones, cuando una empresa se encuentra en una situación de que no puede cumplir sus obligaciones, un poco es el planteamiento que os estaba trasladando antes Mariano. Las empresas abren, empiezan a vender, pero venden distinto, venden menos, sus costes se incrementan y tienen pérdidas. Y tienen un volumen de pérdidas que les impide cumplir de manera regular con sus obligaciones. Esto es lo que jurídicamente es la insolvencia, la imposibilidad de cumplir de una manera regular con las obligaciones. Pues bien, cuando se produce en una empresa este escenario, la ley dice con claridad meridiana lo que ha de hacerse. Y lo que ha de hacerse es que antes de 2 meses, antes de que transcurran 2 meses desde que se produzca esa situación, el empresario ha de pararse y puede hacer 2 cosas. Una, puede iniciar un procedimiento estructurado de negociación con sus acreedores y a tal fin debe comunicárselo al juzgado o directamente debe solicitar el concurso de acreedores. Bueno, pues bien, lo que hace la ley en este punto es lo que aquí llamo la postergación del deber de solicitar el concurso de acreedores. La ley la modificación que ha introducido es que permite que a sociedades que estén en situación de insolvencia, que no puedan cumplir regularmente, no se vean obligadas a solicitar su declaración de concurso o a iniciar negociaciones con sus acreedores en el plazo de 2 meses, sino que ese deber les alcanza a fecha 31 de diciembre de 2020. Nuevamente os debo alertar de una circunstancia, porque parece que con esto la ley nos está diciendo que pese a la situación de insolvencia de la sociedad debemos continuar en el tráfico mercantil con normalidad con ella y eso no es así. Como os decía al principio, las normas y las reformas legales que se han previsto tienen la vista puesta exclusivamente en una situación coyuntural, en la paralización de la actividad y en lo que a esta materia se refiere, en la posibilidad de que estas empresas de las que estamos hablando necesiten solo unos meses para revertir la situación de insolvencia actual. Esas empresas, si creen que en el plazo de 7 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre, van a ser capaces de ser empresas solventes y cumplir regularmente con sus compromisos, bueno, pues tiene sentido que ganen ese tiempo y que esperen al 31 de diciembre para ver cuál sea el resultado que obtienen. Pero si no es así, no deben hacerlo, porque lo único que estará provocando la continuidad de la actividad sin una estrategia predefinida va a ser el empeoramiento de la actividad. En el mismo sentido, la reforma también ha permitido que la financiación que realicen los empresarios o las personas especialmente relacionadas con ella, a la sociedad, tengan un tratamiento más favorable si se produce un concurso posterior. Pero ya digo,
bajo mi punto de vista, estos remedios son coyunturales y no están pensados para la realidad que nos va a tocar vivir. Entre otras cosas porque incluso cuando se adoptaron parte de estas reformas, ni siquiera se sabía, no se sabe a día de hoy, no se tiene certidumbre sobre el alcance que va a tener la crisis, sobre la modificación que eso va a tener también en nuestra estructura empresarial. Por eso, lo que yo os quiero trasladar es que después de realizar el análisis económico al que se ha referido Mariano, desde el punto de vista legal tenéis que sacar una conclusión muy clara. La conclusión es si tenéis tiempo para, si estáis por debajo del umbral de rentabilidad, si tenéis tiempo para alcanzar ese umbral de rentabilidad y cubrir las pérdidas que se han generado en el periodo que hay, hasta llegar a ese umbral de rentabilidad. Es decir, por decirlo de una manera más sencilla, si la empresa es viable, si es capaz de cumplir con sus compromisos, los que le requiere el día a día de su negocio, y si es además capaz de cumplir con el endeudamiento previo que ha arrastrado, siquiera acudiendo a una reestructuración. Si la empresa no es viable, es decir, si realizamos un análisis económico y vemos que por las circunstancias actuales de la crisis en la que nos encontramos, por los cambios que eso ha sucedido, por el endeudamiento que arrastra, la empresa no tiene viabilidad, lo que tenemos que hacer es acudir al remedio que nos da la ley. Lo que la experiencia sí nos aporta es saber lo que no se debe hacer en ese momento. Es decir, en el momento en el que se produce la crisis y el empresario está acuciado porque no puede cumplir con sus compromisos más perentorios, porque va a cerrar el mes y no sabe cómo atender a sus pagos, o no sabe cómo atender a los de este mes, pero no sabe cómo atender a los del siguiente, lo que nosotros aconsejamos al empresario es que se pare y piense, porque si no, la experiencia lo que nos dice es que el empresario empieza una carrera desesperada para obtener financiación de cualquier sitio y casi a cualquier precio para poder cumplir con esos compromisos inminentes, pero sin estrategia que le permita establecer cuál va a ser su futuro y si merece la pena ese esfuerzo patrimonial y personal que está realizando. Por eso, y como os decía, si la empresa, una vez realizado el análisis, no tiene viabilidad, la ley no aplica otra sanción al empresario que la obligación de poner de manifiesto que esa situación es así y acudir a una liquidación ordenada de la sociedad. Una liquidación ordenada de la sociedad es algo tan sencillo o tan complicado como repartir los activos que tiene la sociedad entre sus acreedores. Y si existe un remanente, repartirlo entre los socios. La realidad es que en una situación de crisis como la que estamos relatando en este momento, el escenario no será de existencia de un activo suficiente para satisfacer las deudas. Cuando eso es así, es decir, si tengo más acreedores que activo para repartir entre ellos, la ley lo único que nos pide es que solicitemos el amparo legal y solicitemos un concurso de acreedores en liquidación, de forma que habrá un tercero, un administrador concursal, que repartirá hasta donde alcance el activo y ahí finalizará la obligación del administrador. Si por el contrario del análisis que hemos realizado sí que tenemos la certidumbre, la certeza no absoluta, pero el análisis sí que refiere la posibilidad de que la empresa sea viable, que tenga capacidad para atender a sus obligaciones, siquiera reestructurando sus deudas, pues nuevamente el administrador lo único que debe hacer es acudir a la ley, porque la ley lo que le da es una herramienta para negociar esos pasivos, esa deuda que tiene y establecer un calendario de pago más adecuado a la realidad económica que vive. Y para esa eventualidad es para la que tenemos la posibilidad de acudir a un acuerdo de refinanciación. Y la ley nos da la herramienta para poder negociar y refinanciar de una manera ordenada y no acuciada por la posibilidad de que nuestros acreedores inicien procedimientos judiciales, particularmente de ejecución, que embarguen los bienes de la sociedad y le impidan continuar. La ley da una herramienta fantástica, que es la comunicación del estado de insolvencia. El empresario debe comunicar al juzgado, al juez de lo mercantil, que se encuentra en estado de insolvencia en el sentido de que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Repito, la insolvencia a efectos jurídicos es eso. Yo no puedo cumplir en este momento regularmente las obligaciones, pero tengo un plan para hacerlo. Y este plan para hacerlo pasa por reestructurar mi deuda con los acreedores. Y la ley te da la herramienta de poner un paraguas sobre la empresa que impida que cualquier acreedor en ese periodo en el que estoy negociando pueda aplicarme la presión que supone el embargo de los medios de producción.
Este paraguas se mantiene durante el plazo de 3 meses. Durante esos 3 meses la empresa va a poder negociar con tranquilidad. Y la siguiente herramienta que en este escenario existe es la posibilidad de arrastrar a los acreedores que no quieran llegar a un acuerdo. La ley permite que con determinadas mayorías se pueda alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda que arrastre también a los acreedores disidentes. Es decir, permite imponer reestructuraciones de deuda con determinados porcentajes de acuerdo entre una parte de los acreedores. Es posible, no obstante, que pese a todos los esfuerzos que se hayan realizado, la negociación con los acreedores no haya tenido éxito. Si no ha tenido éxito y se mantiene la situación de insolvencia, que será lo más habitual en la situación que nos vamos a encontrar de cara al futuro, si esto es así, la obligación que aplica al empresario es solicitar el concurso de acreedores, contarle al juzgado que ha negociado y que la negociación no ha dado sus frutos. Y como antes os iniciaba Mariano, el concurso de acreedores, desgraciadamente, tiene muy mala fama en la Europa continental y especialmente en España. El concurso de acreedores se ha visto como un estigma para el empresario, como una muestra del fracaso empresarial, cuando es todo lo contrario. Es una herramienta eficaz para reestructurar las deudas y para hacerlo con la tranquilidad suficiente de no verse perseguido por los acreedores y ganar tiempo para poder reestructurar la deuda y arrastrar a acreedores disidentes a la consecución de acuerdos. Fijaos que el mayor riesgo que se produce en una negociación con los acreedores es no poder continuar con la actividad. Generalmente no se puede continuar con la actividad cuando los embargos, se produce el embargo de los medios de producción, de los créditos de los clientes, el embargo de los bancos, la actividad se paraliza. Pues bien, todo eso es lo que evita el concurso de acreedores. A partir de la declaración de concurso de acreedores, todas las deudas anteriores a la declaración del concurso son inexigibles. Es decir, ningún acreedor podrá exigir esas deudas hasta que transcurran unos determinados plazos, que habitualmente oscilan entre 6 meses y 12 meses, que será el periodo de tiempo en el que se va a trabajar para buscar un acuerdo con los acreedores. ¿Qué es lo importante cuando la sociedad se encuentra en esta situación? Bueno, pues lo importante es llegar a este momento con recursos, es decir, con capacidad para continuar desarrollando el negocio mientras se tramita el concurso de acreedores. En el pasado, con lo que desgraciadamente nos hemos encontrado es con la no utilización de estos recursos y de estas herramientas legales para afrontar las situaciones de crisis. Los empresarios, en lugar de realizar los análisis que os estamos trasladando, es decir, que hicieran un análisis económico, vieran dónde tenían que llegar y cómo tenían que llegar, el empresario normalmente pues emprendía la carrera de la que antes os hablaba, desesperada por encontrar financiación a cualquier precio y casi desde cualquier lugar y casi siempre también comprometiendo su propio patrimonio. ¿Esto qué provocaba? Que cuando ya no quedaba más, cuando ya se había consumido toda la financiación privada que se había aportado, cuando ya los compromisos financieros con terceros se habían alcanzado pero ya no se habían cumplido, bueno, la sociedad llegaba exhausta y sin recursos al concurso de acreedores. Exhausta y sin recursos significa sin la posibilidad de continuar con el desenvolvimiento de su negocio normal mientras se tramite el concurso de acreedores. Ahí está el error. Si la herramienta se utiliza de una manera tempestiva, es decir, pasando con todos los plazos que os he relatado y con la capacidad para continuar adelante con el negocio, el concurso de acreedores permite reestructurar la deuda partiendo de mayorías del 50% de los pasivos, de los créditos concursales en caso de que se impongan quitas inferiores al 50% y esperas de menos de 5 años, y del 65% del pasivo si las esperas son superiores a 10 años o las quitas son superiores a 5 años. Es decir, que el margen de maniobra en la negociación en un concurso de acreedores es amplia y permite a una sociedad que haya acudido a él de forma tempestiva continuar el negocio y reestructurar. Y en el peor de los casos, si después de todo este trasunto el concurso de acreedores tampoco ha permitido alcanzar un convenio, el final de ese concurso de acreedores será nuevamente la liquidación ordenada de la sociedad. Es cierto que ningún empresario quiere ver su proyecto empresarial finalizado como consecuencia de una crisis, y eso es así. Pero lo que yo os quiero transmitir en este aspecto es que lo peor que le puede ocurrir a un empresario que se ve influido por las circunstancias que nos han rodeado y las que nos van
rodear, lo peor que le puede ocurrir es ver arrastrado no solo su proyecto empresarial, sino también su futuro personal y que le resulte totalmente imposible emprender nuevos proyectos personales y también empresariales. Como os digo, la ley da herramientas que permiten parar, pensar, protegerse y prepararse para los nuevos escenarios. Y ese es el reto que en este nuevo periodo nos alcanza a todos los que de una manera u otra estamos operando y aconsejando a las sociedades mercantiles. Hasta aquí la parte de mi ponencia, así que ya doy paso a Igor, que os va a hablar de una parte que es crucial en materia de cumplimiento y de responsabilidad del empresario y que hay que afrontar con extrema gravedad, que es todo lo relativo a las medidas fiscales que se han de adoptar. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por cederme la palabra. Y bueno, lo primero de todo quería agradecer la amable invitación, ¿no?, que nos ha dado la Fundación Ibercaja para participar en esta webinar. Y yo voy a hablar en referencia a las medidas tributarias que se han aprobado del COVID-19 y voy a hablar también sobre todo de las contingencias para los administradores por las deudas que se generan ante la EARTE, ¿vale? La primera parte, medidas tributarias del COVID-19. Aquí voy a hablar de 5 de ellas, que yo creo que todos ellos ya las conocemos, pero bueno, por resumirlas, que son, primero, se aprobó como primera medida el aplazamiento del pago de los impuestos y en este caso lo que se hizo fue regular un aplazamiento de 6 meses con los 3 primeros meses sin intereses. Aplazamiento que nos lo concedían siempre que el importe conjunto de todas las deudas que mantuviésemos hasta ese día no excediese de 30.000 euros. Y para beneficiarse de ello tenían que ser o bien pymes o bien autónomos. En este caso las pymes podían alcanzar hasta 6 millones de euros. Se permitía también por esta vez volver a aplazar de nuevo tanto las retenciones como los pagos fraccionados del impuesto de sociedades como el IVA. Segunda medida que se aprobó fue la ampliación de plazos para la presentación de los impuestos, ¿vale? Si recuerdan, al final, hacia el día 14 o 15 de abril, se sacó una modificación y se amplió en un mes, es decir, hasta el 20 de mayo, la presentación de las declaraciones tributarias del primer trimestre. Y aquí podían beneficiarse de ellas las pymes otra vez y los autónomos, pero aquí la cifra de pymes la bajaron de 6 millones de euros a 600.000 euros. Vale. La tercera medida que se aprobó fue una ampliación de todos los plazos tributarios, ¿vale? Con motivo de estado de alarma había un montón de plazos que se encontraban vivos y lo que hizo la Administración es todos los plazos que estaban abiertos para pagar tanto deudas vencidas como atender requerimientos se permitió o se amplió hasta el día 30 de mayo, que en la práctica es el 1 de junio porque el 30 de mayo cae en sábado. La cuarta medida, que también salió en el mes de abril, con motivo del COVID, fue el cambio de método del pago a cuenta del impuesto de sociedades, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que hay 2 métodos de pagos a cuenta, está el método de la base y el método de la cuota, y se permitió a las empresas que iban por el método de la cuota cambiar al método de la base. ¿Por qué? Porque permite más pagar en función del resultado del ejercicio. Y por último, se habilitó una renuncia especial al sistema de estimación objetiva para pequeños empresarios en el IRPF, y esa renuncia nueva lo que permitía era renunciar solamente para el año 2020, ¿vale? Bueno, medidas que yo creo que a día de hoy, 19 de mayo, todo el mundo ya habrá presentado los impuestos y ya sabía sus fechas y lo que podía aplazar. Y ahora voy a hablar de una parte que consideramos muy importante y que va en referencia a las contingencias para los administradores por las deudas ante la EARTE, ¿vale? Voy a intentar hacer como una indicación de los principales problemas que se pueden detectar en este tipo, en las empresas y con este tipo de deudas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos visto, en base a experiencia de situaciones de crisis de empresa como la que ya vivimos en el año 2008, se pudo comprobar que una parte importante de la deuda que soportan las empresas son, aparte de créditos ordinarios, créditos públicos frente a la hacienda pública, ¿vale? Pero este tipo de créditos son los que mayor riesgo puede conllevar en cuanto a su eventual derivación a los administradores de la empresa. Derivación que puede poner en riesgo su patrimonio personal y familiar. El motivo del impago suele ser siempre el mismo. En el día a día de la gestión, y cuando llega el momento en que no se tiene liquidez para atender todas las obligaciones, en la mayoría de las ocasiones lo primero que se deja de atender es el pago de una liquidación de IVA o de las retenciones del IRPF.
Y la causa suele ser porque en el corto plazo le produce a la empresa muchos menos problemas y quebraderos de cabeza dejar de pagar Hacienda que dejar de pagar a un proveedor, a los trabajadores o al arrendador. ¿Por qué? Porque estos últimos siempre se van a quejar al instante por el impago y nos llamarán y además dificultarán al momento la gestión ordinaria del negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la agencia tributaria en ese momento ni se va a quejar al instante, ni por el impago, ni nos va a exigir que paguemos. Pero lo que ocurre es que a diferencia del resto de los acreedores, y con el paso de los meses o incluso años, es la única, bueno, o al ser administración pública una de ellas, la que puede acabar derivando la responsabilidad a los administradores en caso de ese impago definitivo de la deuda. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que tiene la Hacienda Pública en sus manos es una normativa que dispone de unos mecanismos mucho más eficaces para derivar y reclamar las deudas a los antiguos administradores de la empresa. Pero derivación que se puede incluso dar en casos de declaración de concurso como fortuito o no culpable. ¿Vale? Y este tipo de derivaciones ya lo vimos en la crisis anterior del año 2008, que la Hacienda Pública estaba haciendo uso de esa derivación, como digo, a los distintos responsables de la empresa. ¿Para qué? Pues para que respondiesen de todos los tributos y sanciones que no fueron pagados en su momento. ¿Vale? Entonces, hemos hablado que la Hacienda Pública puede hacer ese tipo de derivaciones y ahora vamos a ver de qué modo son responsables tributarios los administradores. Hay dos tipos de responsabilidad. Una de ellas es la responsabilidad solidaria, ¿vale? Entonces, esa responsabilidad solidaria se va a ejercer a quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Hacienda puede declarar esa responsabilidad solidaria de los administradores cuando estos hayan sido causantes o hayan colaborado en una infracción tributaria, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que hace falta? Pues una participación activa del administrador. ¿Vale? Ese administrador tiene que actuar con una falta de diligencia o con dolo. Por poner un ejemplo de ello, pues sería si, por ejemplo, la empresa participa en una trama de IVA, o si le detectan Hacienda que tiene gastos ficticios contabilizados, o si lleva una doble contabilidad, o si comete una infracción y para no pagar, pues vacía el patrimonio de la sociedad, o si vende un inmueble y el administrador no contabiliza la ganancia. En todos estos casos, lo que Hacienda va a hacer es reclamar esa deuda de la empresa de forma inmediata a los administradores, porque es solidaria. Aquí no va a esperar a no cobrar de la empresa, aquí lo puede hacer al momento. Lo dicho, sin tener que acreditar que es que la sociedad no tiene bienes para afrontar el pago y que sin que sea preciso que se hayan agotado las vías de cobro frente a la sociedad. ¿Vale? Este es el tipo de responsabilidad solidaria. Ahora vamos a ver el tipo de responsabilidad subsidiaria que también viene sobre todo en situaciones de crisis. La primera de ellas es la responsabilidad subsidiaria de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la sociedad cesa en su actividad, el administrador en ese momento también responde de las deudas que estén pendientes, pero solamente en un caso, siempre que no hubiera hecho lo necesario para su pago. ¿Vale? Aquí ya no es necesario de que haya una infracción. Aquí la responsabilidad tampoco alcanza la sanción y además es subsidiaria y no es inmediata. ¿Qué quiere decir que sea subsidiario? ¿No? Pues que Hacienda primero debe perseguir los bienes de la empresa y solo va a poder actuar contra el administrador cuando quede acreditado que la empresa no puede hacer frente a la deuda. ¿Vale? Entonces, esta responsabilidad por cese nosotros entendemos que no tiene cabida en un procedimiento concursal. ¿Por qué? Porque cuando el administrador solicita el concurso, la finalidad del mismo es aplicar un convenio para el pago de las deudas con los acreedores o bien la liquidación de la empresa. Y difícilmente, por hacer eso, el administrador puede incurrir en responsabilidad. ¿Vale? Y la tercera, que es la más importante, que es la responsabilidad subsidiaria por la comisión de infracciones. Este último caso, ¿qué es? Pues aquí Hacienda lo que va a hacer es reclamarnos como administradores las deudas en las que la empresa haya cometido una infracción tributaria. O sea, se ha derivado una cuota y además ha cometido una infracción. Quiere decir que si no hay infracción, entonces Hacienda no nos va a poder reclamar nada, aunque la sociedad no realice el ingreso, pero eso sí, tendrá que hacer un cierre ordenado. Volvemos al mismo caso de antes. Al ser subsidiaria, Hacienda debe primero perseguir los bienes de la empresa y solo podrá actuar contra los administradores cuando quede acreditado que la empresa ya no puede hacer frente a la deuda. Y eso cuando se declara fallida. Aquí es muy importante los plazos, porque como hemos visto, en la responsabilidad solidaria
lo pueden pedir inmediatamente, pero aquí no. Aquí el plazo de reclamación es de 4 años desde que se constata que la sociedad no puede hacer frente a la deuda. En la práctica esto quiere decir que podríamos pasar por un concurso, no pagar la deuda, y si hay deuda de la agencia tributaria que ha venido derivada con sanciones, será en ese momento cuando nos deriven a nosotros como administradores la deuda. En la práctica lo que hizo Hacienda con la anterior crisis era exigir ese tipo de responsabilidad de una manera casi automática, ¿vale? Por tener simplemente responsable subsidiario en la mera condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción, ¿vale? Por parte de la sociedad. ¿Qué es lo que hacía? Pues a nuestro modo de ver, lo que no hacía era justificar en su derivación de responsabilidad cuál era la conducta en la que consistió su incumplimiento, ni motivaba de una manera la conducta del administrador, ¿vale? Para que pueda ser merecedor de esa derivación de responsabilidad. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con las deudas que hemos dejado por las posibles derivaciones que nos pueden hacer vía responsabilidades. Como hemos visto hasta ahora, el nexo causal de todo esto es que para que exista esa responsabilidad solidaria, subsidiaria, debe de haber una infracción, ¿vale? Y esta infracción no va a existir cuando la cota reclamada derive de una interpretación razonable a la hora de aplicar la norma, ¿vale? ¿Qué es una interpretación razonable de la norma? Pues, por ejemplo, que se trata de un tema controvertido o porque existen pronunciamientos contradictorios sobre la forma de una normativa. Entonces, aquí muy importante es que la sociedad, si esgrime argumentos razonables para fundamentar su interpretación, aunque finalmente no sean aceptados, la Administración no podrá derivar la responsabilidad. Por tanto, debe existir un nexo entre la comisión de la infracción y la conducta del administrador al que se pretende derivar la responsabilidad, que se ponga de manifiesto su efectiva participación en la comisión de esa infracción. ¿Vale? Y ahora, por resumir un poco, consejos y medidas de prudencia, ¿no?, que podemos decir a los administradores de las mercantiles en casos de crisis de empresa, ¿no? Por volver al principio, debemos tener siempre el máximo cuidado y cautela, ¿no?, con el impago ante la hacienda pública. Yo lo repito, porque en poco tiempo se acaba acumulando una deuda respetable que, pese a no ser exigida de inmediato, representa una contingencia mucho mayor para el patrimonio personal de los administradores de empresas en situación de crisis que la deuda contraída contra la mayoría de los acreedores ordinarios, ¿vale? O sea, estas son las deudas más peligrosas que podemos dejar en un concurso. Como medida fundamental para evitar esa responsabilidad, y siempre y cuando no haya habido sanciones, pues lo que decimos siempre es seguir cumpliendo todas las obligaciones tributarias periódicas. Y al mismo tiempo, si vemos que no vamos a poder llegar a pagar, pues llevar a cabo todos los trámites legales para realizar un cese ordenado, ¿no? Y como el cese ordenado, como han dicho tanto mis compañeros Mariano y Ana, ¿cómo es? Pues con una solicitud de concurso, con una convocatoria de socios para acordar la disolución y liquidación de la sociedad, etc. ¿Vale? Más cosas que detectamos, ¿no? Si alguna de las declaraciones resulta ingresar y la compañía no tiene liquidez, es mucho mejor pedir un aplazamiento, pero hay que tener cuidado porque hay compañías que cuando viene la época de crisis empiezan a pedir reiteradamente solicitudes de aplazamiento, y en esos casos, cuando son reiteradas y se ve que no hay voluntad de pago, también puede hacer Hacienda a declararnos responsables subsidiarios, ¿vale? En ese caso concreto, pero bueno, tendría que ver ella que son reiteradas y que nunca hubo una voluntad de pago de la deuda. Y en esas situaciones de que las empresas se quedan inactivas, no podemos olvidar que la empresa tiene que seguir presentando una serie de declaraciones tributarias, aunque estas no sean ingresadas, como por ejemplo el impuesto sobre sociedades, ¿no? Porque se tiene que seguir presentando hasta que la empresa se liquide. Y ya por último, ¿no?, si vemos que el cese no se puede hacer ordenado porque, por ejemplo, hay discrepancias entre socios, unos opinan hacer una cosa, otros otra, pero ahí se encuentra el administrador que dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues bueno, si no le dejan al final hacer el cese y él hace un proceso concursal o una liquidación ordenada, pues oye, al final lo que le tenemos que recomendar es que renuncie a su cargo, pero de una manera formal al administrador, ¿vale? Bueno, pues por mi parte nada más, muchas gracias y doy paso a Mariano con las conclusiones.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, por hacer un resumen muy rápido, porque vamos pasados de tiempo y se nos está comiendo, nos queda poco tiempo para consultas. Por cierto, y aprovecho, si tenéis dudas sobre lo que hemos explicado, podéis ir lanzándolas. Ahora, bueno, retomo. Voy a ir rápido porque vamos un poco pasados de tiempo y quiero dejar tiempo para resolver dudas. Aprovechad desde ya, si tenéis consultas o dudas sobre lo que hemos ido planteando, para ir lanzándolas en el chat. Las iremos recogiendo y las iremos respondiendo después. Insisto, rápidamente, hago un breve resumen de unas conclusiones muy genéricas que trasladamos a todos los que nos estáis escuchando, en particular a los administradores y responsables de empresas. En la siguiente... Perfecto. A ver, lo que estamos contando aquí, que veis que son unas cosas como muy genéricas y muy de sentido común, realmente es más fácil de decir que de hacer. Llevamos los últimos 10-12 años arrastrando los resultados de la crisis de 2008 y en ese periodo hemos aprendido muchas cosas. Y lo que vemos es que muchas empresas fallan, no todas, evidentemente, no podemos generalizar, pero hay muchas empresas que entran en situaciones críticas que afectan a la responsabilidad de los administradores porque fallan en estas premisas. La primera es afrontar la realidad. Hay que estar preparado psicológicamente. A lo mejor veis que hemos tenido un cierto sesgo a hablar de empresas en la peor situación posible, pero es que darle consejos a alguien a quien la cuenta de resultados le va como un tiro y encima tiene un montón de dinero en el banco, pues a lo mejor no es el momento. Quiero decir que esas personas, los consejos que necesitan son de otro tipo. Nuestros consejos están más dirigidos a las empresas que están en los supuestos 2, 3 y 4 y donde vemos un riesgo para las personas, ya no para las empresas, sino para las personas, es en particular en los supuestos 3 y 4. Y ahí es donde vemos que después hay auténticos dramas personales. Entonces, insisto, lo primero, afrontar la realidad y estar psicológicamente preparado para lo que sea. Hay que asumir lo que viene. Asumir lo que viene a partir de la información. Es muy complicado tomar decisiones cuando uno no tiene datos. Lo llevamos a intuición. Yo llamo intuición a cuando decides sobre la marcha sin datos. Si te dan datos, la intuición la aparcas. O la aplicas después, pero primero los datos. Y cuando uno tiene datos, cuando uno tiene información, hay muchas decisiones que son muy complejas que dejan de serlo. Porque la decisión sale sola. En tercer lugar, un empresario, un administrador, un responsable de empresa, no tiene por qué saber de todo, no puede saber de todo, es imposible. Yo soy pequeño empresario, yo no sé de todo. Al final, todos somos buenos, somos mejores en aquello a lo que nos dedicamos principalmente, pero no somos excelentes vendedores, excelentes técnicos, excelentes gestores, no. Entonces, en aquellas áreas en las que yo siento que mis conocimientos no alcanzan o que la realidad es compleja, lo que recomendamos es acudir a especialistas y hacerles caso. Porque también esto es como ir al médico, entonces el médico te dice que estás enfermo, te dice cuál es el tratamiento y dices, pues no te voy a hacer caso. Bueno, pues para eso no vayas. Y la cuarta, sobre todo para los administradores, es dirigir yo la empresa y no permitir que la empresa me arrastre. Esto está vinculado sobre todo con esa situación en la que estoy en pérdidas y además con falta de liquidez. No alargarlo, de verdad, no lo alarguéis. Si hacéis un análisis con datos, con información, si acudís a un especialista y os da recomendaciones, hacedle caso. No prolonguéis la agonía porque os arrastrará. Esto lo hemos visto. Entonces ponemos que si estás en este punto, vuelve al punto 1, que es afrontar la realidad. Insisto que es más fácil de decir que hacer, pero que al final hay que hacerlo. Nosotros acabamos aquí. Hay una siguiente diapositiva en la que están nuestros datos de contacto. Creo que Fundación Ibercaja me parece que tiene previsto el colgar la grabación, incluso generar un PDF. Si queréis plantearnos dudas más allá de las que resolveremos a continuación, aquí tenéis nuestros contactos, podéis dirigiros a cualquiera de ellos y os contestaremos con muchísimo gusto. Por mi parte nada más, pasamos a las cuestiones. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias, Igor. Muchas gracias, Ana. La verdad que ha sido una exposición muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que
a la par que práctica. Se nota que estamos ante grandes profesionales que estáis manejando continuamente este tipo de consultoría, ¿no?, a las empresas, y que en un momento así, como tú decías, Mariano, es fundamental la ayuda, ¿no? Y bueno, pues gozar de foros como este, la verdad que yo creo que pues es una gran oportunidad, ¿no?, para los profesionales y para las empresas ahora mismo. ¿Tenemos alguna pregunta ya? Dice Antonio Bueso, ¿qué ocurre con las comunicaciones del 5 bis presentadas antes de la declaración del estado de alarma? Muchas gracias y enhorabuena a los 3 ponentes por su magnífica intervención. Pregunta para Ana. Sí, sí, Antonio. Bueno, la verdad es que si en este tiempo, desde que se declaró el estado de alarma, nos hemos encontrado con muchas cosas y desde el punto de vista legal, sobre todo, nos hemos encontrado con una imperfección a la hora de redactar las normas tremenda, seguramente por la precipitación. Lo que por mi parte entiendo de aquellas comunicaciones del 5 bis, es decir, aquellas comunicaciones, la consulta se refiere a aquellos empresarios que antes de la declaración del estado de alarma comunicaron su situación de insolvencia y, por tanto, teóricamente empezaba a correr el plazo de los 3 meses para llevar a cabo la negociación con los acreedores y, en caso de no alcanzarla, solicitar su concurso de acreedores. Bien, en mi opinión, esos plazos han quedado suspendidos y se volverán, como se trata de plazos procesales, se volverán a reiniciar una vez que se levante el estado de alarma. Pero una vez levantado el estado de alarma nos encontramos con la nueva regulación que se ha iniciado, que permite al empresario posponer la comunicación de su estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre. Por tanto, y en resumen, en mi opinión, aquellos 5 bis, aquellas comunicaciones de insolvencia previas a la declaración del concurso se han suspendido y, como se trata de un plazo procesal, se reanudará la situación una vez que se finalice el estado de alarma, pudiendo empezar a computar el plazo de 3 meses o, en su defecto, esperar al 31 de diciembre para cumplir nuevamente con la obligación. También Laura Carrera nos dice que muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy clarificante y que tiene una duda personal para Igor. El administrador de mi compañía es una SA y yo, como gerente, tengo poderes plenos. ¿Cuál sería mi responsabilidad ante todas las cuestiones que has comentado? Nosotros de momento tenemos fuelle, pero no aguantaremos 6 meses si no remontamos las ventas previas a diciembre de 2019, perdón. Vale, bueno, pues a ver, yo te voy a contestar una parte, pero creo que igual Ana te la acaba por contestar. Yo entiendo, Laura, que si tú solamente eres un gerente con unos poderes, la responsabilidad que yo estoy hablando en teoría es para el administrador, ¿vale? Para el administrador, pero no para un apoderado. Al menos la agencia tributaria, cuando hay un administrador, le deriva a él. Respecto a otro tipo de responsabilidad, Ana. Sí, el problema que se produce al plantearnos la cuestión es que muchas veces para apoderados de la empresa que no realizan todas las actividades de gestión de la empresa, es decir, que no tienen las mismas, en realidad no ejercitan las mismas facultades que el administrador, sin embargo, casi por comodidad, se les otorga un poder general, lo que se llama un poder general mercantil, que le permite hacer absolutamente de todo, en la misma línea de lo que puede hacer el administrador. Entonces, esto sí que muchas veces nos coloca en una situación de cara a la responsabilidad, nos coloca a ese apoderado general en una situación de cierto riesgo, porque la existencia del poder general puede llevar a pensar a mis acreedores a que soy un administrador de hecho, aunque no de derecho, es decir, que tengo ese poder general mercantil porque soy quien estoy administrando la empresa. Entonces, aquí el punto de equilibrio, el punto de inflexión se produce en el caso de que ese apoderado general siga instrucciones del órgano de administración o, por el contrario, sea él el responsable de tomar las decisiones de la empresa. Es decir, si actúo como un verdadero administrador de hecho, supliendo la toma de decisiones del administrador, puedo acabar siendo responsable como apoderado general. Si, por el contrario, tengo un poder general, pero lo utilizo como si de un poder especial se tratara para determinados actos de administración y, además, siguiendo las indicaciones de mi órgano de administración, entonces no tiene por qué alcanzarme la responsabilidad. Muy bien. Yo creo que, bueno, la gente, no sé, la audiencia
Creo que ha estado muy atenta porque ante cualquier momento en que la presentación no se ha visto bien, enseguida nos han avisado. O sea que tenemos una participación muy atenta y bueno, pues desde aquí estamos encantados, ¿no? en seguir dando respuesta a todas las inquietudes que nos vayáis haciendo llegar, ¿no? La verdad que, bueno, pues en el chat hay muchísimos agradecimientos. Insisto, ¿no? Nosotros desde el campus Ibercaja pues queremos estar a vuestro lado, ¿no? Con colaboradores extraordinarios como los grandes profesionales que hoy tenemos aquí. La verdad que, bueno, que son momentos de mucha solidaridad y creo que lo estamos demostrando, ¿no? Generosamente, pues aportando talento para, bueno, pues para dar un poco de luz, ¿no? A todas las decisiones que, como decía Mariano, se van a tener que ir tomando, ¿no? A lo largo de estos meses. Mariano, no sé si quieres añadir algo. Tengo una cuestión que me ha entrado en el chat, pero no sé si me ha entrado bien. Hay una pregunta de Enrique Soria, ahora mismo que acaba de entrar, y dice, en una sociedad con 2 administradores solidarios, ¿quién responde, los 2 al 50%? No, los 2 al 100%. Cada administrador solidario es responsable de la totalidad, con lo cual el acreedor o la administración pública puede dirigirse contra uno, contra otro o contra los 2. Eso es prerrogativa del administrador. Y luego aquel administrador que haya cubierto el 100% de la responsabilidad sí que podrá dirigirse frente al otro administrador solidario para repetir el 50% de lo que hubiera satisfecho. Pero lo que hay que pensar es que si es solidario, el 100% de las deudas, de la responsabilidad, puede alcanzar. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Quería comentar una cosa. Es que me ha entrado en el chat, tengo unas cuestiones que se plantean, pero no sé si me las plantean a mí en privado sí. O en público. En todo caso, bueno, alguien planteaba a mitad de la exposición, ¿cómo es posible que en 2 meses de paralización se llegue a un caos como este? Bueno, realmente, o a una ruina de una empresa. Realmente, yo lo que pienso es que el problema no ha sido los 2 meses de parón. Al final, estos 2 meses de parón, mal que bien, las empresas que han cerrado han podido reducir sus costes. Los costes variables desaparecen porque dejas de producir y luego las medidas legales y fiscales permiten, o tanto la negociación con los arrendadores como los ERTEs en sus modalidades, permiten reducir los costes fijos. De tal forma que, tal como nos dicen en la televisión muchos propietarios de restaurante, pierden menos estando cerrados que estando abiertos. Claro, eso es un drama porque mientras estamos en estado de alarma pueden estar cerrados y digamos que el Estado soporta ese coste fijo. Negocias con tu arrendador, si tienes suerte te condona el pago, haces un ERTE y no tienes que hacerte cargo ni siquiera de las cargas sociales, con lo cual los gastos que te quedan pues son la potencia contratada, en fin, mínimos, más o menos puedes aguantar. El problema empieza ahora, el problema empieza cuando reabres, porque tú no sabes lo que vas a vender. Entonces, abres la puerta y cuando abres la puerta tus costes ya no son esos costes mínimos. Si abres la puerta, a tu arrendador le vas a tener que pagar, a los trabajadores a los que des de alta les tendrás que pagar tanto los sueldos, cargas sociales, etcétera. Entonces, tus gastos se disparan exponencialmente. Si tus ventas van muy lentas, vas a empezar a perder más. Si eso se prolonga en el tiempo, que es lo que puede pasar, tu problema va a ir creciendo. Entonces, el hacer un análisis previo y plantearse escenarios es de alguna forma el marcarse hasta dónde estoy dispuesto a aguantar. Es decir, bueno, pues yo como empresario, hasta dónde estoy dispuesto a poner mi patrimonio personal. ¿Por qué? Si empiezas a perder y vas a un banco y te da un préstamo sin garantías personales, adelante, ya le devolverás. Y si no lo devuelves, la empresa lo asumirá, no serás tú. Si al final tienes que cerrar, eso se quedará ahí. Pero el día que te piden que pongas un aval, ese día tienes que estar muy seguro de que la empresa tiene una cierta continuidad, porque si no lo que pasará será que te arrastrará. Y eso lo hemos visto muchas veces. Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque pese a la ley de segunda oportunidad, que afortunadamente existe, antes no existía, las personas, por mucho vínculo que tengamos con nuestras empresas y por mucho proyecto personal que haya detrás, una empresa no es una persona. Y la empresa desaparece y la persona sigue viviendo.
y le queda mucha vida. Y aunque cueste adaptarse, es que sigues vivo. Si la empresa te arrastra, pierdes lo que tienes y puedes llegar a perder lo que vas a tener. Es lo que se conoce como la muerte social. La ley de segunda oportunidad, afortunadamente, permite el redimir esas deudas, pero es que lo que pretendemos con este mensaje es intentar que no lleguéis a eso. Hacer números, tener la cabeza fría, hacer vuestros presupuestos, hacer vuestro análisis de negocio, darle vueltas, medir cuánto tiempo y cuánto dinero estáis dispuestos a invertir y tomar decisiones. Sí, únicamente quería apuntar al hilo de lo que estaba comentando ahora Mariano respecto de la ley de la segunda oportunidad. Es cierto que ha supuesto un avance enorme en materia de la posibilidad de dar una segunda oportunidad a las personas que han visto comprometido su patrimonio, generalmente pues avalando a las empresas. Pero la ley de la segunda oportunidad tampoco es una bicoca, porque para alcanzar la segunda oportunidad se exige liquidar todo el patrimonio de la persona y entonces sí, ver condonadas todas sus deudas, con lo cual el mensaje se reafirma. Es decir, si avalas personalmente, si comprometes todo tu patrimonio personal en una empresa que no tienes la certeza de que va a ser viable y de que va a poder devolver sus compromisos, con lo que te vas a encontrar, sí o sí, es que tu patrimonio se va a ver comprometido y que para que tú puedas seguir caminando en la vida jurídica vas a tener que perder todo. Tu casa, tu coche, tu apartamento, todo, y empezar de cero. Eso es la segunda oportunidad. Por eso, existiendo herramientas legales, habiendo vivido la crisis de 2008 y habiendo visto lo que ha dejado por el camino, quizá tenía razón Mariano cuando decía, bueno, nos hemos ocupado especialmente de aquellas empresas que no son capaces de alcanzar su umbral de rentabilidad y de atender sus deudas. Pero realmente lo hemos hecho porque en esta materia hay un extraordinario desconocimiento de las herramientas que la ley pone a nuestra disposición para mejorar la situación en la que estamos. Y el quid de la cuestión es analizar la situación que tenemos y ver dónde queremos llegar. Y en función de dónde queremos llegar, aplicar las herramientas. Antes, como os decía al principio, la ley no lo dice, no dice lo que no tenemos que hacer, pero sí sabemos lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es extenuarse en una carrera sin ninguna estrategia para cumplir mis compromisos más inmediatos sin saber si voy a poder cumplir los compromisos dentro de 2 meses. No, hay que parar, trazar una estrategia y definirla. Desde luego, la decisión será del empresario. El empresario tiene que decidir hasta qué punto quiere comprometerse él o su patrimonio personal, pero el empresario tiene que conocer que tiene recursos para evitar realizar ese compromiso personal que le va a poner en una situación muy comprometida a él y a su familia. Quiero hacer un resumen de los últimos comentarios que nos van llegando, ¿no? Por hacer partícipes a todos. Yolanda nos transmite que es muy buena la exposición, generáis confianza en la información presentada por vuestra experiencia y profesionalidad. Nacho nos dice, en cuanto al aval personal, la mayoría de los ICOs, por no decir todos, prevén el aval personal. Gema nos comenta, enhorabuena a los 3 ponentes, una exposición muy clara y concisa. Ojalá os escucharan muchos pequeños empresarios que viven su negocio como la única opción de vida. Se resisten a tomar estas medidas expuestas y para cuando ven las cosas claras ya han sido arrastrados tanto a nivel profesional como a nivel personal. Hay que saber reinventarse y poner solución a los que pudierais hacer llegar esos consejos a pequeños comercios. Lo haremos, por supuesto. En eso estamos, ¿no? Yo creo que forma parte de esta red de solidaridad que tenemos que tener ahora, ¿no? Porque el país lo va a levantar la sociedad civil. Hemos hecho frente a toda la crisis sanitaria, en gran mayoría, la sociedad civil, pues la vamos a seguir levantando, ¿no? Como todo, ¿no? Y Antonio Bueso dice, hablando de la ley de segunda oportunidad, ¿consideráis necesario y preceptivo ir al acuerdo extrajudicial de pagos, que es un auténtico calvario? Bien, bueno, pues con estas preguntas terminaríamos la exposición, ¿no? Porque creo que ya nos hemos pasado un poco en tiempo, entonces no sé, Mariano, ¿quién quieres que conteste? Ana. Sí. Zapatero a tus zapatos.
Muy bien. La ley de la segunda oportunidad y el calvario del acuerdo extrajudicial al que se refiere Antonio, pues yo creo que sí. Bueno, la ley de la segunda oportunidad, por hacer un resumen brevísimo, para acceder a la exoneración de las deudas, la ley exige pasar por un proceso que es largo, pero por el que hay que pasar sí o sí para acceder a esa exoneración. La primera etapa de ese proceso es el acuerdo extrajudicial de pagos, que se inicia con un requerimiento a un notario o a un registrador mercantil y durante 2-3 meses se realiza un procedimiento extrajudicial para intentar llegar a un acuerdo con los acreedores. Y este procedimiento se tiene que llevar previa designación de un mediador concursal. Lo que ha ocurrido hasta el momento es que era muy difícil que un mediador concursal aceptara el cargo para el que había sido nombrado en ese acuerdo extrajudicial de pagos y tramitara el procedimiento previo al resto de las etapas del expediente de exoneración. La razón es muy sencilla. Los aranceles, los honorarios que se prevé que tiene que pagar o que tiene que cobrar el mediador concursal son absolutamente exiguos. Estamos hablando de cantidades, bueno, pues en función de cuál sea el pasivo, de 100 euros, de 150 euros, 200, 300, en fin, cantidades muy pequeñas para un trabajo muy exigente, que es bueno, llevar a una negociación a todos los acreedores para proponerles un plan de pagos por parte del deudor. Entonces, la pregunta ¿es necesario seguir pasando por este proceso que la ley lo prevé como un proceso de escasamente 2-3 meses y que normalmente por la no aceptación de mediadores se extiende en el tiempo durante varios meses? Y la respuesta es que sí, porque solo si se pasa por el acuerdo extrajudicial de pagos se permite la exoneración del 25% de los acreedores ordinarios en primera instancia. Es verdad que la ley sí que ha establecido una previsión, y es que a partir de ahora, cuando el notario o el registrador que ha iniciado el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos tenga 2 renuncias de 2 mediadores a aceptar el cargo, entonces directamente se puede ir a la siguiente etapa del procedimiento de la ley de segunda oportunidad, es decir, al concurso de acreedores para liquidar los bienes del deudor y ya acceder al beneficio de la exoneración. Por tanto, se limitará en el tiempo el acuerdo extrajudicial de pagos, pero yo creo que hay que pasar por él. Muy bien. Mariano, no sé si quieres concluir con algo. Afrontar la realidad. Analizar qué hace falta con el apoyo de especialistas, la situación de la empresa, la situación personal, todos los vínculos, analizar esa situación y hacer caso a los consejos. Pues esto es como ir al médico. No estás enfermo por ir al médico. Estás enfermo antes de ir al médico. El médico lo que te va a decir es darte un diagnóstico y te va a dar unas medidas que seguramente te van a ayudar. En España tenemos muchas cosas buenas, otras cosas malas, como todos los países, pero hay una cosa que me hace mucha gracia, que es eso, ese perfil de no voy al médico porque si voy me dirá que deje de fumar. O me dirá que estoy enfermo. Digo, ya, pero es que estás enfermo. Entonces, ir al médico y afrontar la realidad es lo mejor que puedes hacer. Porque lo otro no se soluciona solo. No se soluciona solo, solamente empeora. Entonces, prepararse psicológicamente. Por cierto, para eso también hay especialistas. O sea, hay psicólogos, hay coach, hay cada uno en su categoría, por supuesto, que te ayudan a afrontar esa realidad. Nada más, por nuestra parte. Bueno, pues concluimos, si os parece, la webinar. Desde Fundación Ibercaja, de verdad que os lo agradecemos muchísimo, ¿no? Contar con colaboradores y profesionales como vosotros es un lujo y forma parte de esa labor social tan importante que nosotros como Fundación creemos que tenemos un papel, ¿no? Ahora mismo en la sociedad. Contando con vosotros, de verdad que es un lujo. Y bueno, pues simplemente comentar al resto de los participantes que muchísimas gracias por haber confiado en nosotros a lo largo de este rato, que estamos a su disposición, que la semana que viene hablaremos de liderazgo digital y experiencia de cliente con Torres Burguel, el próximo día 27 de mayo a las 6 de la tarde. Y nada más, de verdad que gracias. Y que estamos a vuestro lado y a vuestra disposición para ayudaros y que nos hagáis llegar todas vuestras sugerencias y todas vuestras bueno, pues necesidades, ¿no? Porque las vamos a ir acometiendo poco a poco y en la medida que podamos y con los recursos que tenemos, pero que estamos para ayudar y para apoyar a la empresa y al profesional de ahora. Muchas gracias.